Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy, con este último capítulo, el capítulo 28. Y también el versículo 28. Sepan pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la escucharán. Queridos amigos, estamos en este momento reflexionando sobre la entrevista que tiene San Pablo con los judíos de Roma. Había comenzado después de 3 días este encuentro. Enseguida Pablo, ay de mí sino evangelizar y Shawaina vea lleva. Y enseguida vio ya pues no y 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunió les dijo: yo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo o contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se opusieron, me vi en la necesidad de apelar al César. Bueno, y así continúa esta historia en que Pablo, más que entrevistarse, es una presentación, ¿verdad?, de Pablo para con esta comunidad de Roma. Evidentemente que estos judíos también en Roma tenían una cierta influencia en ese ambiente, en esa sociedad. Es como para decir, si ustedes como judíos, como hermanos míos, también pueden abogar hacia a presentar también la autodefensa, ya nadie es culpable, solamente sin haber hecho nada contra nuestro pueblo o contra las tradiciones de nuestros padres. Pero sin embargo, dice, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos. Y dice, los romanos, cuando ya pues no, esto no hay nada negativo, no hay nada que le pueda condenar a muerte. Bueno, ellos le responden también positivamente porque le dicen, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que nos hable de ti, ni ha venido ningún hermano a informarnos o a hablarnos algo malo de ti. Y oremba idea lleva y por ahí de inio y me por ambaño ahí los judíos. Y entonces Pablo ciertamente que se tranquiliza un poco más ahí, pero aquí también ponen como una condición o algo más, ¿verdad? Pero queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta.
Pea Dayi Kwai Evagina las escuelas y Seagina. Queremos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta. Porque es como dejándole un poco también medio afuera, en tercera persona, que los judíos mismos como que le están diciendo a Pablo, orero Yerovia, derejea llevar Yerovia, va evalandemos be uajina, va evandelares hindúa, va evandelares esha, sin decirle directamente, orero y cuasen, va el abebe yapoa, va el abebe y guabe yapoina, va el abebe y guabe yejina, antes eso de todo, va el aereabe, ya endumía eremiore, los enduce, no, sino que aquí no hay una acusación directa, podría ser por una cuestión, entre comillas, digamos, una cuestión diplomática de los judíos, como para decirle a Pablo, bueno, en son de paz, ¿verdad? Aquí sobre una secta, de esta secta, porque nosotros supimos que en todas partes se le contradice mucho a esa secta, y nosotros sabemos muy bien, y seguramente que también estos judíos, a pesar de que ellos dicen que no sabemos nada de ti, ellos no sabemos nada de ti. Así que nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que nos hable de ti. Ni ha venido ningún hermano a informarnos, a hablarnos algo malo de ti. Pero orero en ducemimba, secta Oregoro y cual en cristianismo lleva, pero más que cristianismo todavía, ¿verdad? Aquí es muy conocido como el camino. El camino, pea la jera, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tenme confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente.
soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí estoy,
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Pero para que te imaginas, hoy reflexionamos nuestro estudio bíblico, el versículo 28. Sepan pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la escucharán. Aquí nos encontramos después de que Pablo haya pronunciado una de las profecías de Isaías. Recuerden que habíamos dicho que ellos querían escucharle a Pablo. Vea versículo 22, ve y oí, pero queremos oír de ti lo que piensas acerca de esa secta. Muy bien. Porque hemos sabido, ¿verdad?, que en todas partes se la contradice. Después dice, de fijar un día, vinieron a él, en mayor número, al lugar donde se hospedaba. Y desde la mañana hasta la tarde les exponía y testificaba acerca del reino de Dios, persuadiéndolos acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas. Aquí también hay una riqueza tan grande, ¿verdad? Porque primero vienen mayor número. Veamos ahí, y enseñan de Enguaná que el cristianismo, el camino, en este caso, atraía también a la gente. O predicaje, porque ellos tienen la Tanakh, ¿verdad? O sea, la Torah, los profetas y los escritos. Entonces, Torah, Nebi'in y Ketubin, Tanakh, upeyowina la Tanakh. Ñandem ahora upea Antiguo Testamento, ñambojera yuve, ñandepe Tanakh, upea. Bueno, y ellos vienen y en mayor número, porque tienen curiosidad, quieren escuchar. Yo invita a Paiteibe, después de llegar un día, dice, vinieron a él en mayor número. Y desde la mañana hasta la tarde les exponía y testificaba acerca del reino de Dios. Upeaco y Zeina, entonces, que Pablo tiene un conocimiento bastante interesante de todo el Antiguo Testamento. Me fui ahí, oñamindo unera es esta meneo leja rele apio calcular va el agenda el oye. Lástima que en aquel tiempo no había, ¿verdad? No había WhatsApp, o no había teléfono, o no había radio, o no había así como comunicarse directamente, por ejemplo, con los testigos oculares de estos que vivieron con Jesús. Oñe informa de Janguaisha Pablo. Pero se nota que había también una cierta información, ¿verdad?, entre ellos. Se daban a conocer, ¿verdad?, muchas cosas también entre ellos. Y eso es lo que está pasando aquí con Pablo, ¿verdad? Porque recibía ahí la información. Desde la mañana hasta la tarde les exponía y testificaba acerca del reino de Dios. Porque la yaikuano te aigo a llevar la ñañamindo urire, ya puede de exposición, ya puede de presentación. Upea la oye, upea el Antiguo Testamento, upea la Tanágina, upea la oye, en las leyes, ¿verdad? Torah, upea la oye, la de profeta, cuera nebi'in, upea la oye, como una reflexión profunda de un cambio de vida en la vida del judío. Entonces, upea hoy cuá baite, hoy cuá pona hoy.
Y ahora él tiene una información también y conoce, pero ¿saben qué? Aquí Pablo también, además de informarse, se nota que era una persona muy preparada, capaz de hacer síntesis, capaz de escuchar, pero sobre todo como conocía el Antiguo Testamento, cuando no hay problema y la omañajanwa, a veces lleva lo que decía el Antiguo Testamento con respecto a las profecías y lo que se están, o lo que están diciendo, ¿verdad? Lo que están diciendo los seguidores de Jesús. Ahí está, los apóstoles. Vas a acuerdarla, hoy cualquiera la gente, vas a acuerdarla, vamos a la vía, gente lo ve, genio y mi en el corazón de ellos y para que entiendan. Porque es importante entender lo que sucedió en la persona de Jesucristo y sobre todo como cumplimiento. Que aquí la idea central y principal del autor sagrado es la de dar a entender que se ha dado un cumplimiento ya en la persona de Jesucristo. A operar de acuerdo y cuál se ve ahí, y curioso y pues peyemi ore para la oye porque los hindúes digo que hay en todas partes mucha contradicción contra esta secta, contra esto que le llaman el camino. Aupei oñembo yerota y yubeguera como cristianos, seguidores de un tal Kyrios, del Cristo, del ungido. Y así continúa, ¿verdad? El hecho de que dice desde la mañana hasta la tarde les exponía y testificaba acerca del reino de Dios. Upeacos y Seina, queridos amigos, que hay mucho para transmitir. Tamba ella ñemonguetata hina, tamba ella esta hina lleva opear en la pues no digo, a ver, haboío ella mañana penuta lleva y gato de muestra ya idea completa. Porque la gente ve superficialmente. De allí cuando hay gran cosa. Esto ya nos lleva a una reflexión profunda, ¿verdad? Nosotros, queridos amigos, que decimos que somos cristianos, que nos hemos aferrado a Jesucristo. Y para dar un verdadero seguimiento a Jesucristo, tenemos que también nosotros dar pasos concretos en este sentido del conocimiento. Upe hago la catequesis, upe hago la catejeo, lleva. Upe dice, ya cuá pona anaeva ena va evalo eva cue va eva la profecía va evalo eva cue en estos libros Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim con respecto al Mesías, el Kyrios, el Cristo, el ungido. Aupei entonces pues uña mañana porque se acuerda pues que Cristo es justamente se ha realizado las promesas de Dios en el Kyrios, en el Cristo, en la persona de Jesús. Así es que, queridos amigos, con es importante llenar la J con mí, con la hoy se cae y por eso necesita desde la mañana hasta la tarde. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20
a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ocultas en la cripta de la Basílica de San Bartolomé están las reliquias del primer mártir de Estados Unidos, el padre Stanley Rother. El padre Stanley fue misionero en Guatemala durante la Guerra Civil y se negó a abandonar a sus feligreses en medio de la violencia militar, hasta el punto de ser asesinado. Un pastor no huye ante el mal. Jesús, el buen pastor, cuida de sus ovejas, del mismo modo que el padre Stanley no dejó de servir a los pueblos indígenas hasta el final. Fue asesinado en una noche de 1981. El padre Stanley no es el único mártir cuyas reliquias se pueden encontrar en esta Basílica de San Bartolomé, en una isla en medio del río Tíber. También está la casulla de San Oscar Romero, quien fue arzobispo de San Salvador desde finales de los 70 hasta su asesinato en 1980. Vivió sus últimos años en un país inmerso en una espiral de violencia que dejó miles de muertos. El prelado había denunciado públicamente el abuso de autoridad del gobierno. Pidió a militares y policía que obedecieran la ley de Dios antes que la de los hombres. Al final lo asesinaron mientras celebraba misa en la capilla de un hospital. Tras un proceso de canonización largo, el Papa Francisco lo declaró santo en el año 2018. En el altar lateral de la basílica hay un jersey azul claro que perteneció a la hermana Dorothy, que sirvió como misionera en Brasil. Allí ayudó a los campesinos pobres a conservar sus tierras y sus medios de subsistencia en medio de la presión y las amenazas de los ganaderos y bandas para que abandonaran sus tierras. El 12 de febrero de 2005, 2 pistoleros a sueldo se acercaron a la hermana Dorothy y, sabiendo que pronto la matarían, sacó su Biblia y empezó a rezar las bienaventuranzas. Tenemos la camisa que llevaba puesta Dorothy Stein. Era una mujer muy religiosa que rezaba y que rezó hasta el final. Juan Pablo II fue quien decidió dar más visibilidad a los mártires contemporáneos. Para eso creó una comisión que recogiera testimonios y reliquias de quienes dieron su vida por la fe durante el siglo XX. Aquí donde está el apóstol Bartolomé, Juan Pablo II quiso que se mostraran al mundo las historias de los nuevos mártires. Fue durante el jubileo del 2000.
el Papa instituyó una comisión para investigar la situación de los cristianos en todo el mundo. Se recogieron casi 12.000 dosieres de todo el mundo, historias de hombres y mujeres que dieron su vida por el Evangelio a causa de Jesucristo. La comunidad de San Egidio es la que se encarga de mantener el culto a estos mártires en la Basílica de San Bartolomé. Se ha convertido en una meta de peregrinación para quienes buscan inspirarse con el ejemplo de mártires más cercanos en el tiempo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Papa hizo una escapada de Castel Gandolfo para celebrar misa a las 9 en el cuartel de los Carabinieri, a escasos metros de la Villa Pontificia. Il Vangelo che abbiamo ascoltato questa mattina ci consegna l'autentico significato cristiano di queste due parole, fratello e sorella. Sono nomi di relazione. Los altos cargos lo recibieron con todos los honores. Entre ellos estaba el ministro italiano de la Defensa. Después, el Papa visitó a las clarisas del monasterio de Albano, quienes no ocultaron su entusiasmo. El Papa rezó con ellas y visitó la estructura. La comunidad tiene mucha historia en esta localidad, donde varias religiosas fallecieron durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que se dejó en mi corazón.
la muerte que ha causado, vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El contexto bíblico de este versículo: sepan pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí la escucharán. Ahora justamente algo exponéis na curicaruquea lleva de mañana, pues a ver, aupea tu caruquea ahí. ¿Y qué pasa? Dice, algunos quedaron convencidos por sus palabras, pero otros permanecían incrédulos. Upeago siempre y cuando venían de abete, vaya. Ñañe punu ya es acá, ya peala ña de yaro potá, peala ña de yaro yiruea ña de. Ahorita mante oigo algunos la no enduceya. Ahorita mante oigo un mi do ya poseya el verdadero cambio. Allá upeago griego vea como ahí la metanoia. Tu nos meta, ereco pete y meta. Mo palare en guajesereina, mo to palare ya pitare. Hanus no se dice ne acá, allá va. Tenés la capacidad de reflexión. A la metanoia, la griego beiseina, pene acá a llevar muy de acuerdo a un objetivo. Va el área usea en síntesis, dice la ñane m, la ñane aranduca ate, va el área usea, va el área hipotá, mooto va el área guata serena. Y a eso le llamamos, queridos amigos, conversión. Haupeago la ñande muchas veces la anda yahuere coya. Te anda yahuere cosé, da ego kunda yaikwaya. Yaikwanio. Por ejemplo, un borracho, o en la ocagua. Ha dere con la lande meta, moto balare ya pisereina. Ha lande nus, ubea se lande acá. La niña, bueno, me calculan de te calculada. Porque vienen de ser, de hermano, de vecino, de abuela, de abuelo, de yaro y maleta, cuando ella mandé allá. Ella becaña. Ella ya música. Ella becaña, ella que se ve todo, etcétera, etcétera. Ella becaña.
Pero, aupei la nus o falta ñande. Conciencia dice, güey. Viene acá, entonces, dicatula de cambiar. Neñe convertir y en síntesis. De por y la conversión, la conversión, tu cabeza no cambia. Entonces, nunca vas a llegar a tu meta. Nunca. ¿Por qué? Y porque la meta puede hacer un camino que te lleva a la dirección de ese destino que vos te propones. Halandegua o erecolan de meta, erecolan de destino, pero opei. Penecene, epialan de tapei. Landera pe, entonces opitarei. Vacío, porque entendés, oye, landera, pero bien. Y eso es lo que aquí le está diciendo. Ando falté la huella y corneta siempre. Hoy en algunos lados pues estaba convencido por estas palabras. Ayapota, añeponota. Pero ahí otros permanecían incrédulos. Bueno, a ver con la Pablo pedí un mandó a la Isaías y Magüe. Oyendo oirán, pero no entenderán. Viendo verán, pero no observarán. ¡Qué calidad! Vean. Vean en cualquier, sí, por lo menos siempre a calcular mañana. Por ejemplo, la ñan de corrupción, ñan de netame, mía. Umía, da eku nos enduya. Ojendu bona oye ema oyoga, oye pona yoga. A esta vez hemos oye yoga. A este guano, a guasa de da cueva la guano. La olla po mi hanwai, güey. O mejor dicho, por no que la olla po ve güey misma iba ella, ¿verdad? Oyendo oirán, pero no entenderán. No hay peor sordo, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Y así es. Apeago dice la palabra no entenderán. Da ego la pe comprender, comprender viene de la palabra aprender. Eres ya rape idea pea. Vos entonces te pones en sintonía y entonces aprendes. Aire, vea se va a pillama. Vea la ese problema en hasta pe psicólogos, hasta pe doctor o lo que sea, ya sea a mí, se ayuda a mí, vaya. Ya vaya que te di música y calidad y te digo que te imita o una moneda, hey, wow, allá, pero veo bueno, pero peor joven, no peor es como la mi hermano me oí tu llave, peor es como te tío me oí, o me da me oí la moneda ni níquel, ya a veces lleva la ua, una plata hoy, plata, por carretilla o la plata. Bueno, todas estas cosas, queridos amigos, simplemente nos hacen recordar lo que Pablo aquí está insistiendo. Oyendo oirán, pero no entenderán. Viendo, verán, pero no observarán. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? De Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel.
porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida.
Viaja junto al padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este libro, Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28 y el versículo también 28. Sepan pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la escucharan. Ellos sí la escucharan. Nuestro versículo marca un momento decisivo, ¿verdad?, de los Hechos de los Apóstoles. Prácticamente, queridos amigos, con este versículo 28 estamos terminando la segunda obra de Lucas. Y miren cómo termina. Ellos sí la escucharán, refiriéndose a los gentiles. Porque ñandean y te bebe la yahesa, pues inacuria llevan esa papeña de ya no creen. Tanto a los primeros cristianos, la situación que fueron pasando, las conversiones, o poco ese que ñande ya la lleva. Y cada uno ya por la icatumía. Aquí no habla de todo, de todos los apóstoles, no algunos de una manera muy importante, que es Pedro, la primera parte. El capítulo 13 ya lleva en el 9, ya comienza con Pablo en el 8, en realidad en el 7, que él está presente también incluso cuando muere Esteban. Lleva ahí, Pablo le perseguía a los cristianos, P8, entonces Mozambique, para la gente de aquí para allá. En el 9 sigue de Yaro poco más, ojo allá y nada más con hoy ya lleva a vivir o monas, es decir, le echa toda su estructura, todo su pensamiento. Bueno, ahora él presenta, anuncia, pero él entero de los endusea pe Pablo e ia. Entonces la opaña de Guanagoña de con la ya se miro la ñan de curso bíblico enseguida ya esa cuata lleva y ponanio. Sepan pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la escucharán. Ellos sí la escucharán. Esta obra, queridos hermanos, primero te habla de una gran universalidad. Como no lleva la judío cueran. En el capítulo 1, luego, porque esta es como una conclusión, y como nosotros decimos también dentro de la terminología bíblica, una inclusión. Inclusión dice, a vender y abrir primera partecita, a ver en bote. Es como abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Cuando en bote lleva paréntesis. De aquel capítulo 1, versículo 8, en que le decía, bueno, con APMP moñe penuta, Jerusalén y moñe penuta. Habéis otra Judea, habéis otra Samaria, habéis otra hasta los confines de la tierra. Aveña teníamos, imagina, cuando hablamos la llegada a Roma, decíamos en este capítulo 28, versículo 11, imagina. Y entonces, Pablo enseguida, de nuevo, ya comida. 3 días irego a ella, oña, beate, paite, llegó a la. Quiere decir que en 3 días, o pispea baitema, primera vamos a Roma ve, o pispea baitema, o igual baitema, o no baitema, la gente ve peyuque, la gente ve yuque, añemongueta se venden, y sobre todo con los principales, dice, porque seguramente que tenían también gran influencia allí en el gobierno, ¿verdad? Bueno, todo esto, queridos amigos, simplemente para que entendamos un contexto histórico. Recuerden que Roma era el centro político, y desde aquí entonces para hacer llegar el evangelio a todos. Pablo predica aquí desde una situación del arresto domiciliario, pero tiene una carga simbólica enorme. El mensaje de Cristo alcanza el corazón también del mundo pagano. Ellos sí la escucharán.
pena venduse, pena serenduse, pero ñande yara no ya con ave a estos gentiles paganos y por lo tanto viene para todas las naciones. Recordemos que todo lo que era pagano, otras razas, para el pueblo judío significaba todo lo que estaban fuera de Israel. Pero esta universalidad dentro de su contexto histórico refleja ya la promesa. No nos olvidemos de eso, queridos amigos, la promesa Peñan de Yara, Yapoba, Ecuayaba. Todas las naciones serán bendecidas. ¿Gracias a quién? A vos, Abraham. Gracias a vos, Abraham. Y la historia de la salvación se abre más allá de las fronteras étnicas, de las fronteras geográficas. Ñande Yara lleva a todos los corazones, tanto de los pecadores como de aquellos que están en el camino preocupándose. Y este contexto antropológico también, queridos amigos, cambia ya la mentalidad y el concepto religioso, en este caso del Antiguo Testamento. Upeare Coñandeña pues era el Nuevo Testamento, porque desde ahora nosotros no nos quedamos simplemente a una pequeña familia, ¿verdad? Sino que ahora estamos apuntando a una universalidad, una gran comunidad, un gran pueblo, una gran nación, pero que significa también otras etnias, no es solamente la nuestra, ¿verdad? Y así, en el mundo semítico, la identidad religiosa era, recordemos, inseparable de lo étnico. Yo tenía mi Dios y mi Dios era un Dios cultural, era de mi etnia. Ahora, sin embargo, con Jesucristo principalmente, y se dice que se cumple en la persona de Jesucristo, ya no es más simplemente para un pueblito, un grupito, donde hay más secta. Desde ahora vamos a ser católicos. La palabra católico quiere decir para todos. Católico quiere decir universal. Católico quiere decir que se pone a predicar el mensaje de Jesucristo a todos, sin excepción de personas. Bueno, queridos amigos, ahí por ahí tenéis entonces porque ellos sí la escucharán. Y vamos a ver después, vamos a ver cómo Pablo continuará, ¿verdad? Apella de Chatabala y Cartacuera, va para la IA, Ñamañamita, va para la Orecoa, dentro de todo lo que significa este camino de la gracia y de la fuerza del Señor. Y así entonces me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.